Hola jóvenes, vamos a ver un repaso de todo lo que hemos visto en este segundo semestre en la materia de geometría y trigonometría. Y recordemos, bueno, empezamos con los ángulos y los ángulos, bueno, aquí me dice que es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Aquí tengo los dos lados y cuando se unen estos dos lados se forma un vértice y esta abertura viene siendo un ángulo. Y recordemos que el instrumento que utilizo yo para medir ángulos pues es el transportador. Y cuando yo coloco mi transportador aquí arribita, aquí en esta marca donde va el vértice, hay una marquita en mi transportador, aquí la coloco, aquí tiene que estar el 0 y yo voy a medir los ángulos desde esta línea hacia arriba para saber cuánto mide un ángulo. De aquí mediría 0, llega a 90, llega a 180 y si es un ángulo mayor de 180 yo tengo que voltear mi transportador para seguir la continuidad. Entonces existen diferentes tipos de ángulos y aquí tenemos sus nombres. Si mide 0 grados es únicamente una línea, es un ángulo nulo. Si es mayor de 0 pero menor de 90 se va a llamar agudo. Si es un ángulo recto es que mide 90 grados y se llama recto. Y la característica de un ángulo recto es que se forma como una L. El obtuso me dice que es mayor de 90 pero menor de 180. El llano es igual a 180 y si me fijo, bueno, el 180 es exactamente una línea. El entrante es mayor de 180 pero menor de 360. Y 360 pues es la vuelta completa y el de 360 se llama perigonal. ¿Okay? También hay otra forma que me dice que un convexo es menor de 180 grados, cualquiera que sea, pero que sea menor de 180 grados. Y un cóncavo me dice que es mayor de 180 grados. Igual, la medida que sea, pero que sea mayor de 180 grados. Y aquí tengo otras características, otras formas de llamar los ángulos y se llaman ángulos complementarios cuando me sumen 90 grados, suplementarios si son dos ángulos y me suman 180 grados, adyacentes porque están juntos uno pegado al otro, opuestos por el vértice, tengo dos líneas y cuando está uno enfrente del otro se llamarían opuestos por el vértice y consecutivos porque están juntos. Pero también tengo otra forma de nombrar los ángulos cuando tengo dos paralelas y una secante. Paralelas son líneas que nunca se van a juntar por más que se prolonguen y una secante es aquella que las corta. En este caso me dice que yo identifique los ángulos opuestos por el vértice. Entonces los ángulos opuestos por el vértice están por un lado y por el otro. En este caso los opuestos por el vértice serían A y D o B y C. También H y FG están opuestos por el vértice porque están como en una X encontrados. Ángulos correspondientes son aquellos que miden exactamente lo mismo y si yo deslizo mi línea de arriba y la pongo encima de la otra, quedarían exactamente una enfrente de la otra. Entonces correspondientes vendrían siendo la A y la E, la B y la F, la C y la G, la D y la H. Los ángulos internos, como su nombre lo dice, están por dentro, entonces están por dentro de las paralelas y los ángulos internos son CD, E y F, estos cuatro de aquí adentro. Los externos, pues menciona pues, por fuera, entonces por fuera está el A, el B, el G y el H. Alternos internos, están por dentro pero están alternados por un lado y por el otro, entonces alternos internos vendría siendo CF y DE. Alternos externos, AH y BG. Luego me habla de ángulos colaterales internos por el mismo lado. Estos dos son colaterales internos, DF. S también son colaterales internos. Colaterales externos del mismo lado pero por fuera, BH y AG. Entramos ahora a los polígonos y me dice que un polígono es una porción de plano limitada con una curva cerrada y voy a tener dos tipos de polígonos. Regulares cuando todos sus lados y sus ángulos son iguales e irregulares cuando sus lados y sus ángulos no son iguales. Me voy a basar en la cantidad de líneas que tenga.
En este caso, si tiene 3, pues va a llamarse triángulo. Pero los triángulos se clasifican de dos maneras, de acuerdo a la longitud de sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Si es equilátero es porque sus 3 lados son iguales, si es isósceles porque 2 lados son iguales, el otro es diferente. Y escaleno porque ningún lado es igual. Si me baso en sus ángulos, tengo el rectángulo porque el rectángulo tiene un ángulo recto, acutángulo porque los 3 ángulos son agudos y obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Cuando trazo triángulos, obtengo diferentes rectas y puntos. Primero tengo las mediatrices, trazo las mediatrices, recordemos cómo las habíamos trazado, y cuando se unan las 3 mediatrices me dice que se llama circuncentro. También puedo trazar las bisectrices, que son las mitades de cada ángulo. Entonces, si yo trazo las 3 bisectrices, ese punto donde se cortan se llama incentro. Cuando trazo las medianas donde se cortan, aquí están sus 3 medianas, pero donde se cortan las 3 medianas se llama baricentro. Y las alturas, si yo trazo las alturas de cada lado del triángulo, el lugar donde se junten se va a llamar ortocentro. En cuanto a los cuadriláteros, tengo 3 clasificaciones. Los cuadriláteros se dividen en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos tienen lados paralelos 2 a 2, es decir, así, estos 2 en 2. Los trapecios únicamente tienen 2 lados paralelos, estos 2 y estos 2. Y los trapezoides no tienen ningún lado paralelo. Entonces, dentro de los paralelogramos se encuentra el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Dentro de los trapecios tengo 3 tipos de trapecios: trapecio isósceles, trapecio rectángulo, trapecio escaleno. Se llama isósceles porque estos 2 lados son iguales, se llama rectángulo porque tienen ángulos rectos y escaleno porque ningún lado es igual. Y los trapezoides, dijimos, no tienen ningún lado paralelo, y el primero se llama trapecio simétrico porque estos 2 son iguales, y el trapecio asimétrico que no tiene ningún lado igual. Entonces, dentro de un polígono voy a tener varias líneas. El ángulo que se forma por dentro se llama el ángulo interior, el que se forma por fuera es un ángulo exterior, se llaman lados, se llama vértice donde se unen los 2 lados. Cuando uno un vértice con el otro, pero no cercano, sino ajeno a él, se llama diagonal. El polígono tiene un centro y del centro a un vértice se llama radio, y del centro a la mitad del lado se llama apotema. De acuerdo a la cantidad de los lados que tengan, los clasifico. Si son 3 lados se va a llamar triángulo, si son 4 cuadrilátero, si son 5 se llama pentágono, si son 6 se llama hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono y 10 se llama decágono. También tenemos la diferencia entre un círculo y una circunferencia, y aquí me dice que la circunferencia es una línea curva cerrada en la que todos los puntos están a la misma distancia, equidistan, es decir, de otro punto llamado centro. Entonces la circunferencia, aquí está mi centro y todos están a la misma distancia. Entonces la circunferencia viene siendo la orillita. Y círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Entonces es ya todo junto el círculo, lo que está por dentro. Dentro del círculo tengo diferentes tipos de rectas que se forman. Aquí tengo el centro. Del centro a una orilla se llama radio. De una orilla a otra orilla pasando por el centro se llama diámetro. Arco es una porción de la circunferencia. La cuerda también toca a la circunferencia 2 veces, pero únicamente por dentro y no pasa por el centro. La secante es una línea que entra, la toca 2 veces, pero sale. Tangente es una línea que toca en un solo punto y está por fuera, y este punto donde se toca se llama punto de tangencia. Y también se encuentra esta recta que se llama exterior porque no toca o no tiene contacto con la circunferencia ni con el círculo. Dentro del círculo tengo varios segmentos. El primero es sector circular y si me fijo está formada por 2 radios y el arco comprendido. Aquí están los 2 radios y su arco. Este se llama sector circular.
Segmento circular dice una cuerda y su arco. Aquí está la cuerda, aquí está su arco. Esta porción se llama segmento circular. La corona circular dice por dos circunferencias concéntricas. Aquí están las dos circunferencias y el espacio que se genera entre ellos se llama corona circular. Un trapecio circular, nuevamente tengo dos circunferencias concéntricas, pero aquí me dice que es el pedacito que se forma entre dos radios. Entonces es un pedacito de la corona circular. También puedo tener diferentes ángulos en la circunferencia. El central es cuando tengo dos radios, también pueden salirse. El inscrito, aquí en el central, el vértice está en el centro. En el inscrito, aquí tengo dos secantes, pero su vértice está en la circunferencia, no está en el centro. En este de aquí también tiene su vértice en la circunferencia, pero aquí una es secante y otra tangente. En este las dos serán secantes y en esta es una secante y la otra es una tangente porque nada más la toca en un punto. Y esta es secante porque la está tocando en dos puntos. Un ángulo más, el circunscrito, su vértice dice que lo tiene fuera de la circunferencia y las dos líneas son tangentes, nada más la están tocando por un punto. Este de acá, exterior, el punto también está por fuera, pero sus dos lados son secantes. Este es interior, casi lo mismo, solamente que su vértice está por dentro. Acá estaba por fuera, aquí está por dentro y también son secantes. Cuando tengo dos circunferencias genero este tipo de relaciones. Se llaman circunferencias secantes cuando se tocan únicamente en dos puntos. Exteriores porque no tienen ningún punto de contacto. Interiores porque está una dentro de la otra y no tienen contacto. Concéntricas porque si yo me fijara el centro es el mismo para las dos. Tangentes exteriores porque se tocan en un solo punto pero están una por fuera de la otra. Tangentes interiores también se tocan en un solo punto, pero una está dentro de la otra. Si me fijo, aquí en las exteriores no se tocan, tangentes exteriores sí se tocan en un puntito. La diferencia entre estas dos, una dentro de la otra, pero aquí no se tocan, y en tangentes interiores sí se tocan en un solo punto. También estuvimos viendo perímetro y área, y vamos a recordar que el perímetro es la orillita o el contorno de la figura. En este caso, este vendría siendo el perímetro, el contorno, la orillita. Y cuando hablo de área es el espacio interior o es la medida de la superficie que abarca una figura, es lo que está por dentro. ¿Sí? Perímetro es la orillita y el área lo que está por dentro. Y en cuanto a sus medidas, sus unidades de medida, el perímetro siempre va a ser metros, centímetros, kilómetros y el área siempre van a ser metros cuadrados, centímetros cuadrados y kilómetros cuadrados. Aquí tengo el formulario de perímetro y área, de acuerdo a cada figura, pues cada una de ellas tiene su fórmula. ¿Sí? Estas ya no las debemos de saber. Y recordemos, bueno, perímetro es la orillita, el área es el interior. Y aquí está para cada uno de nuestras figuras, dependiendo de sus lados. Aquí se encuentra también la circunferencia y el círculo. Circunferencia habíamos dicho que era la orillita y entonces obviamente para la circunferencia únicamente es perímetro. Y cuando hablo de círculo, como es lo de adentro, pues el área del círculo. Después vimos cuerpos geométricos y los cuerpos geométricos se dividen en dos, en poliedros y en cuerpos redondos. Los poliedros son prismas y pirámides y los cuerpos redondos son el cilindro, el cono y la esfera. Entonces aquí está la clasificación de ellos, de los cuerpos geométricos. Los prismas, si me fijo, tienen caras iguales arriba y abajo y alrededor tengo rectángulos. La pirámide nada más tengo una cara y está en la parte de abajo y a su alrededor tengo triángulos. Los cilindros tengo un círculo arriba y un círculo abajo y alrededor tengo un rectángulo que lo está envolviendo. Los conos tengo un círculo únicamente abajo, arriba ya no tengo nada y si yo generara esto es un triángulo rectángulo que está girado y se forma el cono. En cuanto a la esfera, pues es una circunferencia que gira en diferentes direcciones generándose una esfera.
Hay poliedros que tienen las mismas caras por todos lados, entonces cuando son puros triángulos alrededor se llama tetraedro y tiene 4 caras. El hexaedro lo conocemos también como cubo, son puros cuadrados y son 6 caras. El octaedro son puros triángulos y son 8 caras. Octa, aquí habla de octas, entonces son 8 caras. El dodecaedro, si me fijo, este es un pentágono, pero tengo 12 pentágonos alrededor, entonces se llama dodecaedro. Icosaedro, si me fijo en una cara, es un triángulo, pero habla de icosaedro. Un icoságono viene siendo una figura que tiene 20 lados, pero aquí hablando de icosaedro es un poliedro que tiene 20 triángulos. Y cuando hablamos de prismas, bueno, me habla que es un poliedro limitado por varios paralelogramos y 2 polígonos iguales cuyos planos son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 2 bases y esas bases son iguales. Y alrededor tengo puros paralelogramos, es decir, puros rectángulos. Si las bases son triángulos, se llama prisma triangular. Si las bases son cuadrados, prisma cuadrangular. En este caso, prisma pentagonal y prisma hexagonal. Cuando las dos bases sean rectángulos, se llamaría prisma rectangular, pero también su nombre podría ser paralelepípedo. ¿Ok? Dentro de un prisma tengo diferentes elementos. Dijimos hace rato, si tiene 2 bases, porque son 2 caras, la de arriba y la de abajo. Lo que está alrededor se llaman caras laterales. Las aristas laterales vienen siendo estas que están en color moradito, son los lados que forman entre una base y la otra. La altura es esa distancia que existe entre la base de arriba y la base de abajo. Cuando hablo de aristas básicas, vienen siendo del pentágono, vienen siendo los lados del pentágono. Y los vértices, pues vienen siendo donde se unen los dos lados. También tengo pirámides y me dice que es un poliedro que tiene por base, un polígono regular. Aquí están los polígonos regulares y el pie de su altura coincide con el centro de este polígono, es decir, que esto que está mero arriba va a coincidir con el mero centro de la base. Y dice que sus caras laterales son triángulos. Entonces, en la pirámide únicamente tengo una base y alrededor tengo puros triángulos. Y dependiendo de qué sea la base, pues es su nombre. Pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal y pirámide hexagonal. Y pues también cada línea tiene su nombre. Aquí abajo sería su base. La altura sería entre la base y la cúspide, o lo que viene siendo la parte de mero arriba, que habla del apotema. El apotema viene siendo desde el centro hacia uno de los lados. Estas son las caras que se encuentran alrededor. El apotema de la pirámide, bueno, viene siendo este de aquí. Si recuerdan, aquí está como un triángulo rectángulo, pudiera ser la arista y la altura. Dentro de los cuerpos redondos, bueno, dijimos que era un cilindro, un cono y una esfera, y me dice que es la superficie engendrada por una línea que gira alrededor de una recta llamada eje. ¿Por qué gira alrededor? Porque si me fijo aquí está un rectángulo que si lo giro forma el cilindro. Aquí está un triángulo rectángulo que si se gira forma entonces el cono. Y aquí está una circunferencia que si se gira para muchos lados se va formando la esfera. ¿Okay? Entonces el cilindro son 2 circunferencias con un rectángulo girado, ese es un cilindro. Un cono es una circunferencia y aquí arriba está un triángulo rectángulo girado, entonces es un cono. Y la esfera, pues aquí se encuentra que viene siendo como una pelotita. ¿Cómo se llaman las partes de un cilindro y un cono? Bueno, pues las ambas que están una arriba y una abajo se llaman base, o que nada más está una abajo se llama base. La distancia que hay entre base y base se llama altura. Y la generatriz viene siendo esta que está aquí, ¿verdad? La que se forma alrededor del cilindro. En cuanto al cono, bueno, esta viene siendo la base. La altura es la distancia entre el centro y el vértice o arriba, la cúspide. Esta de aquí vendría siendo la generatriz. Y bueno, la altura entre el centro de la base y la cúspide. En cuanto a una esfera, bueno, pues ya sabemos que también las circunferencias tienen un radio, tiene un diámetro, hay una cuerda, pero ahora tengo polos. La parte de arriba de una esfera se llama polo y la parte de mero abajo de una esfera pues también se llama polo.
y el centro donde se van girando todas esas circunferencias, pues se llama centro. Y cuando tengo cuerpos geométricos, pues tengo un volumen. ¿Qué viene siendo un volumen? Pues son 3 dimensiones, largo, alto y ancho, y es el espacio que ocupa un cuerpo. Y ahora en volumen voy a utilizar metros cúbicos, centímetros cúbicos y kilómetros cúbicos. Y aquí tengo mis fórmulas para calcular el volumen de los cuerpos. Aquí se encuentran cada una de ellas. También vimos el teorema de Pitágoras. Aquí está su fórmula. Me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado con el otro cuadrado. Es decir, a cuadrada, si me fijo aquí son 9, b cuadrada aquí son 16, entonces me está diciendo que si yo sumo 9 y el 16, pues me va a dar el 25. Por eso dice que el cuadrado de la hipotenusa es lo mismo que sumar el cuadrado de un cateto con el cuadrado del otro cateto. Recordemos, siempre va a ser en un triángulo rectángulo. Aquí tengo mi ángulo recto, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Si yo despejo esta fórmula del teorema de Pitágoras, que es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, entonces si yo quiero encontrar hipotenusa, tengo que sumar sus catetos elevados al cuadrado y finalmente sacarle raíz. Y si quiero sacar alguno de los catetos, primero tengo que poner la hipotenusa, luego restarle el otro cateto. Ambos tienen que estar elevados al cuadrado y finalmente le saco raíz. Aquí tengo un ejemplo, tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo recto, me dice que no conozco B, pero tengo el otro cateto y tengo la hipotenusa. Entonces, como quiero encontrar B, aquí tengo la fórmula que es a cuadrada menos c cuadrada. Entonces sería 15 al cuadrado menos 9 cuadrado. Los tengo que elevar al cuadrado, los sumo y al final le voy a sacar raíz. Entonces me dice que aquí la B es 12. ¿Sí? Aquí en este primero identifico, aquí está mi ángulo recto, entonces estos dos son los catetos, entonces aquí lo que quiero encontrar pues es la hipotenusa. Aquí tengo otro ejemplo práctico, aquí tengo el ángulo recto, aquí está mi cateto, no tengo este otro cateto y acá tengo la hipotenusa. Entonces lo que quiero es encontrar cateto, entonces tendría que restar lo que vale la hipotenusa al cuadrado menos lo que vale esta sombra de aquí al cuadrado y al final sacarle raíz para saber cuánto es la altura del pino. Finalmente lo que vimos es trigonometría y me dice que trigonometría estudia la relación entre la longitud de los lados y las medidas de sus ángulos. Cuando ya forman ángulos, entonces ya tengo que utilizar trigonometría. Cuando tengo puros lados, entonces, pero son de un triángulo rectángulo, pues puedo utilizar nada más el teorema de Pitágoras. Pero en este caso vamos a usar funciones trigonométricas. Pero primero volvemos a identificar, hace rato en el teorema de Pitágoras únicamente se llamaban catetos, pero ahora en trigonometría, como estoy hablando de un ángulo, el lado que esté pegado al ángulo se llama cateto adyacente, el lado que esté enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto y la hipotenusa pues viene siendo la misma, la que está enfrente del ángulo recto y su forma de identificar. Entonces utilizo funciones trigonométricas en trigonometría. Tengo 6, pero únicamente voy a utilizar estas 3. Seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y dependiendo de lo que me estén pidiendo, pues es la fórmula que yo voy a ocupar. En este caso, bueno, hay que identificar, aquí tengo mi ángulo recto, aquí tengo el ángulo, entonces este vendría siendo cateto adyacente, este es cateto opuesto y esta es hipotenusa. Pero nada más me están pidiendo este. Entonces, este es cateto adyacente con hipotenusa, tengo que ver estas y entonces tengo que utilizar la del centro que es cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituyo y entonces resulta esto. La incógnita está abajo, cuando la incógnita esté abajo, esto se intercambia, si la incógnita estuviera arriba, este multiplicaría el de acá, pero está abajo, entonces nada más se intercambia. Hago la división y obtengo que mi hipotenusa es 25.45.
Si yo quiero encontrar cuánto mide el otro ángulo, bueno, hay que recordar siempre que cualquier triángulo, cualquiera, este es rectángulo, pero independientemente de qué tipo de triángulo sea, siempre debe de sumar 180 grados. Hago la diferencia, 90, 45, cuánto me falta para el 180 y este tercer ángulo mide 45 grados también. No me está pidiendo el tercer cateto, pero igual se puede sacar. En este siguiente problema, me pide tanto encontrar el ángulo como encontrar este lado. Y ese lado viene siendo, si aquí es mi ángulo recto, pues entonces el que me piden encontrar es la hipotenusa. Entonces, tengo que utilizar para sacar la hipotenusa cualquiera de estas dos, ¿verdad? Y para sacar el ángulo, tengo que fijarme entre estas dos. Entonces, primero vamos con el ángulo, como este es cateto adyacente y este es cateto opuesto, entonces la que tengo que utilizar es la tangente. Sustituyo, cateto opuesto es 35, adyacente es 50, divido, tengo 0.7, utilizo mi calculadora y como voy a encontrar un ángulo va a ser inverso tangente de 0.7 y obtengo esta medida. Si yo quiero encontrar este lado, puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque ya tengo dos catetos, entonces, pues como es hipotenusa, tengo que sumarlos, elevarlos al cuadrado, sacar raíz y obtengo que este lado mide 61.03. Si este ángulo mide 34 grados 59 minutos 31.27 segundos, entonces hago la resta del 180 con el 90 y este de aquí y resulta ser que ese me mide 55 grados, 0 minutos y 28.73 segundos. Y hasta aquí este fue un pequeño repaso de todo lo que vamos a ver en el examen semestral de geometría y trigonometría.